Dios le bendiga mucho más en esta mañana. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios Señal de lo Alto, le estamos dando la bienvenida a esta segunda transmisión. Ayuno por nuestras familias. Damos gracias a Dios por la vida de nuestros pastores José Contreras, Iris Benítez, nuestro evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno, y en este día vamos a estar compartiendo la palabra. Creemos que es un tiempo en el cual Dios se moverá de una manera muy especial. Usted que tiene propósitos de ayuno para este día, vamos a encomendar todo en las manos de nuestro Dios, dando gracias porque Él es fiel, Dios bueno. Y en este día quiero invitarle, vamos a compartir esta transmisión y de esta manera ser canal de bendición para muchas familias. Compartiendo la palabra podemos alcanzar una familia. Damos gracias a Dios por usted que está allí conectado. Dios le siga bendiciendo mucho más en el nombre poderoso de Jesús. Y quiero invitarle, vamos a estar orando en este día y de esta manera entregar este tiempo en las manos de Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias te damos en este día por esta oportunidad que nos concedes de venir delante de tu presencia. Precioso Espíritu Santo, es usted el invitado en este día para que sea usted hablando a nuestras vidas conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios en este día. Damos gracias, Padre, porque tu palabra es real, es viva, es eficaz, y hoy queremos ser guiados por tu Espíritu Santo para tener la comprensión, para poderla entender, atesorar en nuestro corazón y ponerla por obra. Dios, damos gracias en este día por cada persona que está allí conectada, por las familias. Bendecimos cada familia en este día en el nombre de Jesús. Hoy clamamos por los hogares, Dios, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, por las familias, la familia de la Iglesia Milagro de Dios, y cualquiera sea la persona que se está conectando en este día, sea usted haciendo una intervención sobrenatural en su casa, en el nombre de Jesús. Dándote gracias en esta hora, Dios mío. Creemos que somos esa buena tierra que da fruto en abundancia en el nombre de Jesús. Creemos que tu palabra no volverá vacía, Dios mío, sino que cumplirá el propósito con el cual usted la envía a nosotros en este día. Dándote gracias, reprendiendo toda obra de maldad de las tinieblas en el nombre de Jesús, creyendo que donde está el Espíritu Santo hay libertad, y en esta hora creemos que usted se está moviendo de una manera grande en los hogares, en las vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios, usted que está allí conectado. Dios le siga bendiciendo mucho más, y vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en este día. En el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 14. Hemos nacido para este tiempo. Vamos a estar predicando en este día con este tema. El libro de Esther capítulo 4, versículo 14, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Amén. Vemos que la palabra nos está hablando y nos miramos por medio de esta escritura que está hablando de una joven, una muchacha llamada Esther. Esta joven judía llegó a ser, podemos encontrar en todo el libro y entender que llegó a ser reina de Persia, y por lo que ella se dispuso en las manos de Dios, salvó a su pueblo de una destrucción que venía para ellos. Esther vivía en el reino de Persia, y este reino era el que dominaba el Medio Oriente después de la caída de Babilonia, y posiblemente los padres de Esther debieron estar entre aquellos cautivos que decidieron no volver a Jerusalén cuando
el rey Ciro dio la orden. En su momento fue emitido un decreto a través del cual permitía que todas las personas, todos los judíos podían regresar a Jerusalén. Dios en su momento levantó a Ciro para que viniera este tiempo en el cual muchos de los judíos volvieron a su tierra, volvieron a Jerusalén, y algunos de los cautivos judíos que estaban allí en la tierra de Persia tenían cierta libertad, y Persia era una potencia mundial en ese momento, era la capital del reino, y el rey como centro de ese poder, vemos que era una ciudad bastante poderosa, personas ricas, influyentes vivían en ese lugar, y Esther era judía y fue elegida por el rey Asuero. Podemos encontrar en el libro de Esther como el rey Asuero la escoge como su reina, como su esposa, y podemos entender y vemos que hay una palabra en esta mañana que nos muestra que por medio de Mardoqueo, que era su tío, vemos que hay una palabra para la reina Esther, y era que Dios le había colocado en ese tiempo, en ese momento, con un propósito, porque Dios puso a Esther en el trono aún antes que los judíos enfrentaran la posibilidad de ser destruidos, porque podemos entender, usted y yo podemos comprender en estos tiempos que Dios está al control de todo. Dios está al control de su vida, de mi vida. Dios tiene control de todas las naciones, y podemos también creer que es Dios quien frustra las maquinaciones del enemigo, y nada de lo que el enemigo o ningún esfuerzo humano podrá interrumpir el plan de Dios. Y Dios había dispuesto de antemano que de la nación judía, del pueblo judío, se iba a levantar el Salvador, el Mesías, Jesucristo, y nada de lo que el enemigo quisiera intentar, y aún en los tiempos de Esther, que podía venir una destrucción para todos los judíos, no fue posible, porque Dios, quien tiene control de nuestras vidas, Dios llevará a cabo sus planes, sus propósitos, sus proyectos, porque de la misma manera que David declaró en cierto momento, Jehová cumplirá su propósito en mí, lo podemos creer en este día, que es Dios quien cumple los propósitos en nuestra vida, en nuestra familia, es Dios quien los cumple. Entonces Mardoqueo también, el tío de Esther, también era judío y tenía una posición en el palacio que le permitía estar cerca, y cuando mueren los padres de Esther, su tío, este hombre, su primo, adopta a Esther como su hija, y vemos que había un hombre que dice la palabra también en el libro de Esther, un hombre llamado Amán, que procuró hacerle daño al pueblo judío, porque él venía de los descendientes de Amalek, y vemos que Amalek siempre fue enemigo del pueblo de Dios, y él se enojaba con Mardoqueo porque él no se inclinaba delante de él, porque Mardoqueo ciertamente reconocía que el único que se le debía dar reverencia, delante del cual él doblaba sus rodillas, era delante del Dios vivo. Entonces dice la palabra en el versículo 14, porque si callas absolutamente en estos tiempos, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Vemos que Mardoqueo habla con Esther, le manda un mensaje y le dice que la razón por la cual Dios le había permitido ser reina de ese lugar, Dios le había permitido estar allí, era para que trajera también, fuera un instrumento útil en las manos de Dios, y Dios la había puesto allí, incluso lo había puesto a él mismo, a Mardoqueo, años anteriores, en el lugar preciso, porque Dios nos pone en lugares precisos, Dios nos ubica en lugares estratégicos con el fin de Él cumplir su propósito, porque entendemos que hay un tiempo establecido por Dios.
todo tiene su tiempo, dice la Escritura, dice en el libro de Eclesiastés, y Dios tiene un plan para todas las personas, de la misma manera que Dios tenía un plan para Esther, tenía un plan para Mardoqueo. Dios tiene planes, Dios tiene sueños, propósitos en nuestras vidas, las cuales si nosotros nos disponemos, Dios la va a cumplir. Y a pesar de que muchas veces podemos enfrentar problemas, dificultades, no debemos tener miedo. Esto no se debe convertir en un obstáculo para que nosotros estemos dispuestos a decirle a Dios: Dios, tú me has establecido en este lugar, tú has permitido que yo nazca en medio de mi familia, porque yo sé que tú tienes un plan. Dios le ha permitido, nos ha permitido nacer en un pueblo, una ciudad con un plan, y podemos decir que hemos nacido en este tiempo, en el tiempo perfecto de Dios, porque aunque nosotros tengamos que enfrentar procesos, problemas, situaciones, no solo estaba en peligro la vida de Esther, sino la vida de todo el pueblo judío. Y miramos que nada nos hace a usted y a mí como hijos de Dios, aun siendo hijos de Dios, nada nos hace inmune al peligro. Aunque Esther era judía y tenía un privilegio que era reina de Persia, nada le estaba haciendo, no era inmune al daño que venía. Y sabe, muchos podemos decir que Dios, aunque muchas sean las aflicciones del justo, sabe, Dios está dispuesto a liberarnos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos libra el Señor. Y después que se emite este decreto para matar a todos los judíos, Mardoqueo y Esther fueron valientes en su tiempo, pudieron procurar, podemos pensar que de pronto ellos pudieron salvarse ellos mismos porque eran personas de mucha influencia, pero ellos también clamaron por su pueblo. Ellos no fueron indiferentes a la necesidad de su pueblo, y vemos que esta mujer proclama ayuno porque sabe, hay respuesta, hay cosas que en nuestra vida se rompen y se quebrantan por medio del ayuno. Esta mujer clamó, y junto con todos los judíos se unieron en ayuno, en ruego, en cilicio, clamaron delante de Dios para que Dios hiciera algo, una intervención, trajera liberación. Y sabe, cuando nosotros nos humillamos, cuando nosotros clamamos a Dios por liberación, Dios está dispuesto a ayudarnos. Y vemos que vino una liberación para toda la nación, para todo el pueblo judío, y Dios nos ha capacitado, y podemos entender que de la misma manera que Dios preparó a Esther, Dios la capacitó, Dios también nos ha capacitado a usted y a mí, nos ha capacitado en estos tiempos para afrontar eso que estamos viviendo. Dios nos ha preparado de antemano, y Esther estuvo dispuesta aún a arriesgar su propia vida para permitir que su pueblo fuese salvo. Dice en el capítulo 4 de Esther, en el versículo 11, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey sabe que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extiende el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dice en el capítulo 5, versículo 2, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Entonces miramos que esta mujer, después que convocó estos 3 días de ayuno, ella clama al Dios Todopoderoso para que le librara, no solo a ella y a su familia, sino a todo el pueblo de la destrucción. Después de eso, sabe, esta mujer se presenta ante el rey, clama por el favor, aunque en su momento no le declaró que era su petición. Dice la palabra que esta mujer halló gracia, y cuando nosotros nos humillamos ante la presencia de Dios, vamos a hallar gracia aún ante los ojos de las personas. Fue una mujer valiente, fue una mujer que tuvo que enfrentar, sí, dificultades, situaciones peligrosas, pero Dios le dio la salida, Dios le ayudó en su debido momento, Dios estuvo con Esther en todo momento,
Y de la misma manera que estuvo con esta mujer, con el pueblo judío, Dios ha prometido estar con nosotros en todo momento. Dios sabe lo que estamos viviendo, lo que estamos padeciendo, lo que estamos enfrentando en este momento. Dios no es ajeno a nuestras luchas, a nuestras batallas. Dios no es ajeno a lo que estamos experimentando, pero de la misma manera que Dios le dio a Esther la estrategia necesaria, de la misma manera que Dios le ayudó, ¿sabe? Porque fue una mujer que fue a la presencia de Dios, humilló su rostro, clamó a Él y vio la respuesta. Nosotros hoy podemos clamar por esa necesidad, podemos clamar por ese milagro y ver la respuesta, ver la intervención de Dios. Y vemos que esta mujer buscó el apoyo en ayuno, en oración de los judíos. Los judíos oraron, los judíos se unieron para clamar. Y qué importancia hay cuando estamos en acuerdo, porque sabe, Dios apoya el acuerdo. Estas personas determinaron buscar la ayuda del Señor. Por eso David en cierto momento llegó a declarar: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? David también clamó en el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, hizo la tierra. Su ayuda y mi ayuda, ¿sabe de dónde proviene? Del Dios Todopoderoso. Y todos los judíos se pusieron de acuerdo, hubo unanimidad, hubo acuerdo, se unieron en un solo propósito de ayuno para clamar, para pedir la ayuda del Señor, para afrontar lo que les venía, lo que estaban viviendo y padeciendo. Y nosotros también en estos tiempos, de la misma manera, somos llamados a actuar con confianza, dependiendo plenamente de Dios. Somos llamados a actuar guiados por el Espíritu Santo, porque sabe, el Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. El Espíritu Santo clama por nosotros con gemidos indecibles, porque es importante buscar la dirección en la presencia de Dios. Es importante, antes de tomar una decisión crucial en nuestras vidas, buscar la dirección de Dios para enfrentar situaciones, problemas, dificultades. Es importante venir ante su presencia. Y eso fue lo que hizo Esther. Eso fueron lo que hicieron los judíos. Oraron antes de que ella se presentara ante el rey. Entonces somos llamados a apoyarnos como iglesia, como hermanos en Cristo, en una que compartimos una misma fe. Somos llamados a apoyarnos nosotros como pueblo de Dios, y también somos llamados a apoyarnos en oración. Qué importante es que también podamos clamar, y cuando estamos necesitando de la ayuda de Dios, podemos ponernos en acuerdo y clamar por esa necesidad. Vemos que la palabra nos habla que Esther no cayó en ningún momento, y nosotros tampoco debemos callar. No es tiempo en el cual debemos estar quietos, sino que debemos hablar, debemos testificar del poder de Dios. Usted y yo no debemos callar en medio de nuestra casa, no debemos callar. Antes, por el contrario, aquel amigo, aquel familiar, vecino, compañero de empleo, si usted ve la posibilidad, Dios que la ha establecido en ese lugar, no debemos callar. Antes debemos dar a conocer el evangelio, llevar una palabra oportuna. Por eso el apóstol Pablo le declara a su amigo, a su hijo Timoteo, que predicara a tiempo y fuera de tiempo. Y es el tiempo en el cual Dios nos ha llamado a buscar, a no callar. Y Esther pudo quedarse callada, pero no lo hizo. Antes, por el contrario, pidió la ayuda de Dios, la dirección de Dios. Se unieron para que fuera Dios quien se encargara de traer liberación sobre sus vidas. Y Dios está dispuesto a obrar en usted y en mí cuando nosotros tenemos un corazón, cuando estamos dispuestos a no callar, sino a ser partícipes de la obra que Dios tiene para con nosotros en estos tiempos. Debemos, así como lo hizo en su momento Esther y todos los judíos,
orar y depender plenamente de la ayuda de Dios. Debemos depender de Dios, debemos ir en oración y aquello que estamos necesitando, aquello por lo cual estamos clamando, le estamos pidiendo, debemos actuar, pero primeramente en oración. Es la tarea que Dios nos ha dado y nos ha encomendado. Qué importante es poder venir ante la presencia de Dios, porque en su momento estas personas demostraron que ellos eran vulnerables, sí, ante lo que venía, ante ese decreto de muerte que había sido dado para los judíos, pero fueron a la fuente de vida, fueron a la presencia de Dios, porque ellos sabían su condición, porque la palabra me enseña que en su momento Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y es un tiempo, nosotros hemos nacido en estos tiempos porque Dios así lo ha permitido. Usted no nació en una época que no era, usted nació y yo hemos nacido en el tiempo perfecto de Dios. Jesús vino en nuestra ayuda en el tiempo correcto. Jesús en su momento, vino a esta tierra. Jesús no solamente vino en un buen momento de la historia, podemos encontrar en la vida de Jesús, sino que a su debido tiempo, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo al plan del Padre, Dios en su momento vino cuando éramos débiles en nuestros pecados, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. Y qué importante que Dios actúa y Jesús estuvo dispuesto a la obra del Padre y llegó en el tiempo perfecto. Entonces Dios llega en el momento perfecto, porque sus planes, Dios no improvisa, Dios ha diseñado planes para usted y para mí, y Dios llega en el momento correcto, Dios llega en el momento perfecto, porque tenemos un Dios que aún controla la historia, Dios controla toda ocasión, nada se escapa de las manos del poder de Dios. Nosotros podemos estar confiados que nuestra vida está en las manos de Dios, y vemos que vino liberación, vino salvación a toda la nación, a todos los judíos. Los judíos no solamente Dios les dio la victoria, Dios les dio la estrategia, aún vencieron sobre sus enemigos, aquellos que procuraron mal contra ellos. Dios les entregó aún en sus manos a sus propios enemigos. Entonces dice que asolaron los judíos a todos sus enemigos en el capítulo 9, en el versículo 5. Y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Y vemos que fue un día. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y vemos que vino liberación para todos los judíos, no solamente en la tierra de Susa, sino en todos los alrededores. Y vemos que aquellos que procuraron su mal en su momento, que fue Amán y sus hijos, cayeron en sus propias trampas, porque todo lo que el enemigo, la red que el enemigo ha tendido en nuestra contra, creemos por esta palabra que aún caerán en sus propias redes. Entonces miramos que Dios trajo liberación. Dios trajo liberación a todo el pueblo, porque los judíos pudieron ver cómo Dios se manifestó con poder, cómo Dios se manifestó de una manera poderosa. Entonces los judíos vieron que vino socorro, vino ayuda, vino liberación de parte del cielo. Y hoy creemos por esta palabra que viene ayuda, viene liberación de parte de Dios en el nombre de Jesús. Y en este día vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra. Podemos confiar en la ayuda del Dios Todopoderoso, así como esta mujer, todos los judíos, así como Esther y todos los judíos pudieron confiar en la ayuda de Dios. Es tiempo en el cual podemos creer que Dios nos ha establecido en el lugar preciso, en el momento preciso, y Dios va a responder. Dios nos va a respaldar, porque es el plan de Dios. Dios no improvisa, Dios tiene propósitos con todos y cada uno de nosotros. Quiero invitarle, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra
que ha sido predicada y nos llenamos hoy de confianza. Y hoy es importante poder ir a la presencia de nuestro Padre y pedir dirección. Dios está dispuesto a ayudarnos, pero es importante ir ante su presencia y clamar por ayuda. Dios, te damos gracias en este día. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has concedido, Señor, de escuchar tu palabra. Dios mío, hoy creemos que nuestras vidas, nuestras familias están en tus manos. Y así como Esther nació en un momento específico de la historia, usted le estableció en ese lugar como reina, Señor, de Persia. Usted permitió porque había un plan, Señor, preparado de antemano. Así como en su momento, Jesús vino en el mejor momento, Señor, cuando aún nosotros éramos débiles, cuando no teníamos esperanza. Cristo a su tiempo murió por nosotros. De la misma manera, Señor, hoy creemos que hemos nacido en el tiempo correcto, Padre, y creemos que estamos en el lugar correcto. Señor, hoy nos encomendamos a ti, encomendamos nuestras vidas, familia, Padre, y no importando lo que podamos llegar a enfrentar, aunque muchas sean las aflicciones del justo, tú nos prometes por medio de tu palabra que de todas ellas nos librarás, Señor, y hoy creemos que viene liberación de tu mano, Señor, viene salvación en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque creemos que hoy tú te manifiestas a nuestras vidas con respuesta en el nombre de Jesús, de la misma manera que usted trajo respuesta a todos los judíos, Señor, en cabeza de Esther, de Mardoqueo, Señor. Hoy creemos que también viene respuesta, liberación. Padre, hoy tú concedes a personas, Señor, la gracia necesaria para que esa puerta se abra en el nombre de Jesús. Hay personas que han estado clamando por puertas para que se abran puertas a su favor. Y yo hoy creo, Señor, de la misma manera que esta mujer halló gracia ante la presencia del Rey. Señor, hoy creo, Padre, que tú pones gracia en tus hijos, Señor, en tus hijas. Hoy pones de tu gracia, Señor. Y hoy creo que tú abres puertas de bendición, la cual el hombre no puede cerrar. Dios, te doy gracias en esta hora. Clamamos por las personas que están enfermas, Señor. Clamamos por un milagro de sanidad, creyendo tu palabra que tú llevaste las enfermedades, Jesús, las dolencias a la cruz, y por tus llagas somos sanados, Señor, en el nombre de Jesús. Creemos por ese milagro de sanidad. Padre, hoy clamamos para que usted traiga restauración a la familia, Señor, entre padres e hijos, Señor, entre los hijos y los padres, Padre. Hoy clamamos por los hogares, los matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos en este día, Señor, por aquel que está enfrentando una crisis, que siente que no puede más o que está afrontando, se siente endeudado. Hoy clamamos para que usted traiga liberación, provea para que esas deudas puedan ser saldadas en el nombre de Jesús. Dios, te damos gracias en esta hora. En tus manos encomendamos nuestras vidas, dándote honra a ti, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Damos gracias a Dios en este día porque usted ha estado allí conectado y crea en esta palabra. Hemos estado leyendo en el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 14. Hemos nacido para este tiempo. Usted que está allí conectado, recuerde que Dios le ha llamado con un propósito. Somos el propósito, somos el sueño de Dios y Dios quiere ayudarnos en todo momento. Le bendigo recordándole que tenemos transmisión durante el día. Usted puede conectarse. Hay una palabra de Dios que nos va a bendecir de una manera poderosa. Usted se puede conectar por medio de nuestra página Iglesia Milagro de Dios. Allí usted puede compartir la transmisión, escuchar la palabra de nuestro Dios. Hay una palabra de Dios que nos va a bendecir, dando gracias a Dios porque Dios es fiel, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios porque Él nos ha ayudado. Desde nuestra Iglesia Cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, les bendice su hermana evangelista Miriam Benítez. Bendiciones.